¿Qué tal, licenciado Josué Reyes? Mi nombre es Rodrigo Kunze. En esta ocasión estoy aquí para presentarle un poco sobre el último tema, la última tarea que tenemos pendiente en su curso, que sería la creación, la integración y la aplicación de la ley en nuestro país o en nuestro estado, que sería Guatemala. Yo creo que es idóneo iniciar definiendo el primer tema, que sería la creación de la ley dentro de nuestro país. La creación de la ley en nuestro país es un proceso relativamente complejo, pero bastante sistematizado y fácil de comprender si realmente nos compenetramos en ello, ¿verdad? Consta de diversos pasos que a continuación voy a compartirle, ¿verdad? El primer paso para crear una ley en Guatemala es la iniciativa de ley. La misma iniciativa de ley es presentada a la dirección legislativa, donde se le asigna un número para su identificación o identificar qué ley va a ser, ¿verdad? Cómo nombrarla provisionalmente, y se da la lectura, la exposición de motivos en el pleno, que es una reunión o una asamblea, y luego se tramita a la comisión de trabajo correspondiente, ¿verdad? Y acorde a la constitución de nuestro país o la constitución política de la República de Guatemala, los órganos o las entidades que tienen la potestad para promover o tener la iniciativa de ley, podríamos decir, sería el Tribunal Supremo Electoral, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la CSJ, que es la Corte Suprema de Justicia, los organismos ejecutivos y legislativos. Estos últimos dos son los que están autorizados para presentar la iniciativa o el proyecto de ley, ¿verdad? Paso número 2 es el dictamen de la comisión correspondiente. En este caso, en este paso, esta comisión debe de dictaminar en un plazo no mayor a 45 días hábiles la iniciativa de ley, al menos que por algún caso especial o una excepción, este periodo de 45 días hábiles se puede extender, ¿verdad? Y estas comisiones son órganos de estudio de diversos asuntos a los cuales son sometidas para el Pleno del Congreso, podríamos decir. Y cada una de estas comisiones se conforma por una junta directiva, podríamos decir, que sería un vicepresidente, un presidente y un secretario. Y estas comisiones llevan el nombre de cada ministerio que existe dentro del organismo ejecutivo del país. Paso número 3. La ley, o al menos el proyecto de ley en este caso, regresa al Pleno para la discusión en 3 debates. Podríamos decir que si esta iniciativa de ley es materia o tema de urgencia nacional, con el voto de 2 de las terceras partes del número total de diputados que conforman el Congreso, esta puede ser aprobada en un debate únicamente, ¿verdad? No podría o no sería necesario realizar 3 debates si esto fuera de urgencia nacional, como lo acabo de mencionar. Ahora bien, si se vota a favor de la iniciativa de ley, se continúa con el pleno, con la discusión por cada artículo que contenga este proyecto de ley nuevo que se está presentando. Y pues, lógicamente esta ley o el proyecto de ley se puede presentar de una forma electrónica o escrita, en físico. Finalmente se vota por la redacción final y sería hasta su tercera lectura que se podría aprobar, digamos, luego de las discusiones o debates. El paso número 4 sería la discusión y aprobación por artículos y la redacción final del proyecto de ley. En este caso, los diputados que conforman el Congreso de la República presentan enmiendas o como arreglos, entre comillas, o vulgarmente los podemos llamar arreglos a los artículos de esta nueva ley. Y luego este documento ya es firmado por el presidente del Congreso y únicamente 2 secretarios, ¿verdad? Podríamos decir que este sería el último paso meramente legislativo del proceso de creación de ley dentro de nuestro país, que sería el paso número 5, que serían los últimos procedimientos para aprobar la ley en el país, y el mismo decreto es enviado al organismo ejecutivo para su sanción o el respectivo veto. Luego de que el presidente de la República sancione la ley, se publica la ley en el Diario Oficial para que sea de conocimiento para todos los conciudadanos, ¿verdad? Y el presidente de la República puede vetar la ley, y en ese caso el Congreso puede considerar el veto o rechazarlo incluso por parte del Pleno o
la asamblea que ya habíamos mencionado anteriormente en un plazo no mayor a 30 días hábiles o un mes. Y la última parte del proceso de la creación ya sería la finalización de la ley en sí, que sería el periodo donde la ley entra ya en vigencia. La ley empieza a regir en todo el país 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, como yo les decía. Una vez se publica la ley en el Diario Oficial, tenemos 8 días para que esta misma ley entre en vigencia, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo por su ámbito territorial de aplicación o de vigencia. Y muchos expertos incluso catalogan el proceso de creación de la ley en Guatemala como un proceso bastante ágil, eficaz y para nada obsoleto. Quiera que no, tal vez nosotros como ciudadanos pues creamos que a veces los organismos o diferentes poderes en nuestro país incluso los tachamos de inoperantes, ¿verdad? Pero es bastante completo, de hecho, y estable, porque como fundamento o principio, este proceso lo que busca es no dejar lagunas legales, porque el proyecto, la iniciativa de ley pasa por varias lecturas, ¿verdad? Entonces eso sería un dato curioso para tomar en cuenta. Pasando ahora al segundo tema de la tarea, tenemos a la interpretación de la ley. En pocas palabras, la interpretación de la ley es la manera en la que diversos jurisconsultos, jueces y demás personas conocedoras del derecho, pues valga la redundancia, interpretan y asimilan qué es lo que dice la ley o determinada ley de nuestro sistema de leyes, bastante amplio en Guatemala, ¿verdad? Así que tenemos que el método de interpretación de la ley en el ordenamiento jurídico guatemalteco, por la forma en que está regulada esta actividad lógica jurídica, es considerada como un método ecléctico, basado como toda interpretación de la ley en su propio texto, informado en principio por el método exegético, con su incondicional e irrestricto apego al texto de la ley casi excluyente, artículos 1 y 10 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Hay diferentes métodos para interpretar la ley, dentro de los cuales podemos encontrar los principales, que sería el método gramatical. En el método gramatical, lo que este método nos exige para interpretar la ley en nuestro país es que la ley esté escrita en el idioma oficial del país, que sería el español, y estas mismas palabras se entienden con conformidad con el diccionario de la RAE o Real Academia Española, que pues en pocas palabras lo que trata de hacer es encontrarle significado a cada vocablo, cada sílaba, cada palabra, para que todos estos diversos componentes mantengan su pureza y de esa manera no haya una malinterpretación de la misma, ¿verdad? También podríamos decir que estos diferentes vocablos y palabras obligan a cualquier persona, en este caso seríamos los intérpretes de la ley, nosotros, a buscar la finalidad o el espíritu o la esencia de lo que la ley nos busca plasmar, que podríamos conocerlo, llamarlo como el sentido de la ley, o incluso como la voluntad o el propósito del legislador que quería dejar plasmado dentro de esta misma ley, ¿verdad? A la hora de la interpretación surgen bastantes ambigüedades, malos entendidos, ya que naturalmente cada abogado, cada persona, cada juez, absolutamente cualquier ciudadano que exista dentro y que viva dentro de nuestras barreras territoriales, siempre va a utilizar la ley a su favor, ¿verdad? Algo así como los que somos creyentes en Dios, a veces hemos utilizado la Biblia a nuestra conveniencia, omitiendo ciertos pasajes, ciertas palabras y como moldeando lo que la Biblia dice para nuestro beneficio y nosotros pues naturalmente no salir perjudicados en una situación adversa, ¿verdad? Entonces aquí es donde prácticamente yo como futuro abogado y alguien más como futuro abogado vamos a tener la misma constitución en nuestras manos, vamos a tener los mismos códigos, las mismas leyes, los mismos archivos, fallos, sentencias, lo que sea, vamos a tenerlos en las manos y ya queda a nuestro criterio qué hacer con ellos, ya que yo al leer cierto artículo de la Constitución, por ejemplo,
puedo deducir y razonar de cierta forma, ya sea para mi beneficio y naturalmente perjudicar a la parte contraria, ¿verdad? Entonces aquí es donde el juez entra en juego. El juez debe de ser una persona tal vez no neutra, pero tiene que ser una persona muy sabia, imparcial, totalmente imparcial, ya que si existen parcialidades o preferencias, ya no es justicia, ¿verdad? Ya no sería justicia lo que se está llevando a cabo, naturalmente. Entonces, cuando se trata de interpretar la ley, se busca que nosotros utilicemos todos los recursos que tengamos a la mano, tanto escritos como no escritos, como pura dogmática, conocimiento general, principios generales, todo lo que a nosotros nos pueda servir para ejercer nuestra profesión de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, ahora por último vamos a pasar a la aplicación de la ley en Guatemala. ¿Cómo es que se aplica? ¿Cuáles son los requisitos para aplicarla? ¿Cómo funciona la misma aplicación de la ley, verdad? Entonces, para ello, cuento aquí con el decreto 2-89, que dicta lo siguiente en el capítulo 1, ¿verdad? Que son los preceptos generales. Esta es una ley, ¿verdad? Como artículo número 1 tenemos que los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de la aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico o de la ley en el Estado de Guatemala, ¿verdad? En el artículo 2 tenemos que la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Aquí es donde vemos la importancia del derecho consuetudinario, de la costumbre dentro de nuestro país, ya que las costumbres no son algo que están físicamente plasmadas, podríamos decir, sino que son comportamientos históricos repetitivos que han traído beneficio al sistema de justicia en nuestro país, ¿verdad? Siguiente artículo, que sería el artículo número 3, tenemos la primacía de la ley, que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre, práctica, en contrario. Esto es bastante explicativo. Nosotros como ciudadanos no podemos alegar ley, no podemos alegar ignorancia ante la ley. Artículo 4, tenemos los actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, ¿verdad? Este artículo número 5 es el artículo bastante importante y crucial, podríamos decir, y lo voy a dar a conocer en este momento. Artículo número 5, ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Aquí nos da a entender muy explícitamente que la ley guatemalteca aplica para absolutamente todo ser humano, ciudadano o no ciudadano, que se encuentre dentro de nuestras barreras o límites territoriales, o que se encuentre dentro de nuestro estado. No importa si yo soy guatemalteco, si soy colombiano, si soy estadounidense, si yo vivo acá y soy ciudadano, o si únicamente vengo de paseo y cometo alguna falta, algún delito. Esto no importa, ya que la ley aplica para absolutamente todos en este país, sin excepción alguna. Artículo número 6, que es la vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo, ¿verdad? En el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta todos los días. También contamos como apoyo con el artículo 10 de esta misma ley, que dicta así: interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu o finalidad. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Inciso A, la finalidad y al espíritu de la misma. Inciso B, a la historia fidedigna de su institución.
Inciso C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Y finalmente el inciso D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Es lo que yo tocaba anteriormente, ¿verdad? Ahora bien, en el artículo 11 tenemos algo bastante importante, que es el idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en ese país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el idioma oficial de nuestro país es el español y resulta que el acusado al que yo estoy defendiendo únicamente sabe entender, leer, escribir quiché, podríamos decir, y no sabe español, a él, alguien más, o algún traductor o intermediario entre él y yo, puede darle una idea vasta, tal vez, un poco vaga incluso, de cuál es el problema o cuál es la falta o delito en el cual él incurrió. Si tiene conocimiento a cierto nivel de la ley, tal vez pueda entender a su manera, porque aquí estamos hablando de la interpretación e idioma de la ley, ¿verdad? Yo como jurisconsulto en un futuro tengo ese conocimiento, esa cultura general del derecho, pero alguien más no la puede tener, pero sí sabe el español, así que sería un poco más fácil que la cognición o el proceso cognitivo de entendimiento de la otra persona que también conoce español sea más fácil. Esa barrera comunicativa o idiomática no sería para nada grande, es más, ni siquiera existiría, ¿verdad? Pero ahora si alguien no entiende o no comprende el español y no lo habla, es bastante complicado. Por eso dice, si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción o significado contextual usual en el lugar donde se encuentra la persona, ¿verdad? También contamos con el artículo 12, que dicta de la siguiente manera: integridad de las disposiciones generales. La ley que tenga por objeto aclarar o interpretar otra ley no produce efectos respecto a actos ejecutados ni respecto a la cosa juzgada, ¿verdad? Otro bastante importante sería el artículo 15 de esta misma ley, que nos dice así: la obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. En caso de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley, y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que, si el caso, ejercita su iniciativa de ley. ¿Qué es lo que dicta el artículo 10 que acabo de mencionar? El artículo 10 es la misma interpretación de la ley, ¿verdad? Es muy importante no olvidar el artículo 36, que nos dicta así: ámbito temporal de validez de la ley. Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes: el estado civil, los derechos de administración, si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe de aplicarse inmediatamente a todas las personas que ésta comprende, ¿verdad? También depende mucho de la posición jurídica constituida bajo una ley anterior. Se conserva bajo el imperio de otra ley posterior, ¿verdad? Creo que eso sería lo esencial, ¿verdad? Acá es donde vemos o nos damos cuenta que hay varios factores que influyen tanto en la creación como la integración como la aplicación de la ley. Nosotros no podemos aplicar una ley que ya no está vigente, no se puede, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es, si existen lagunas legales o baches, digamos, o agujeros vacíos donde no podemos nosotros respaldar o no podemos nosotros defender con argumentos válidos cierta situación, nosotros debemos de acudir a leyes auxiliares, ¿verdad? Siempre y cuando estas leyes estén válidas y estén vigentes, ya que toda ley tiene plazos, podríamos decir, plazo de vigencia. Cuando se trata de aplicar la ley dentro del estado de Guatemala,
Tenemos que tomar en cuenta los factores que acabo de mencionar, el territorio, cuándo se produjo la falta o el delito, cómo vamos a aplicar la ley, con qué métodos, de qué manera nosotros vamos a respaldar lo que nosotros conocemos y lo que nosotros vamos a utilizar para nuestra defensa. Es un tema bastante delicado y bastante extenso, porque por lo mismo aspectos tan pequeños que incluso a mucha gente nos pueden parecer insignificantes pueden determinar nuestro éxito o fracaso en dado caso, ¿verdad? Por eso es que existe tanta gente inocente presa. Es increíble, pero hay mucha gente totalmente inocente que está presa, se encuentra presa hoy en día por el mismo hecho de tal vez que el abogado defensor falló en algún tipo de argumento, mencionó algo que no tenía que mencionar, o tergiversó, esa sería la palabra, tergiversó cierto artículo, y de esa manera ese microfallo fue el que el juez tomó en cuenta en contra de la parte defensora, ¿verdad? Perdón, en contra de la parte acusada. Entonces son cositas, son los detalles pequeños que realmente pueden definir el éxito o el fracaso de cualquier tipo de caso, ¿verdad? Ya que las sentencias, una vez están firmadas, pues bien lo sabemos, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Espero que este video haya sido tal vez de entretenimiento, pero sino algo más importante, como de conocimiento o de iluminación, ¿verdad? No solo para usted, licenciado, porque usted lógicamente tiene mucho más conocimiento en esta materia que yo, pero quería compartir también qué es lo que yo encontré interesante en base a este tema bastante extenso. Sin duda alguna esta carrera es bastante amplia, bastante llamativa, y espero seguir haciendo las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Sin duda alguna me ha abierto los ojos esta carrera a un nuevo mundo de posibilidades. Estoy tratando y empezando a comprender cómo es que funciona la ley dentro de mi país, qué es lo que yo puedo realizar, qué es lo que yo no puedo realizar dentro del mismo. Y bien dice el dicho que el que nada debe, nada teme. Si yo no estoy incurriendo en ninguna falta, en ningún delito, ¿por qué tener miedo, verdad? Ahora bien, si yo incurrí en una falta, en un delito, tarde o temprano creo que voy a tener que pagar las consecuencias. Si es que el sistema de justicia en mi país realmente toma cartas en el asunto y funciona como está estipulado que debe funcionar, ¿verdad? Con los tres distintos poderes y los órganos competentes dentro de cada poder, ¿verdad? Así que espero que esté muy bien. Nos vemos pronto, licenciado, y le deseo muchos éxitos, bendiciones y saludos. Muchas gracias por su tiempo.